mientras se conectan más personas. Ya, profe John, si quieres, comparte tu pantalla. Gracias. Ok. Hola a todos que están por acá. Gracias por participar de esta reunión y de estas iniciativas que son bastante interesantes. Y bueno, permítanme compartir mi pantalla. Share. Ok. Listo. ¿Se aprecia bien? Sí, ahí se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, pues ya pasando los 5 minutos reglamentarios de la espera, bueno, pues yo creo que empezamos para aprovechar el tiempo. Y pues bueno, primero que todo quisiera empezar con un agradecimiento al semillero estudiantil y a todo este grupo de la Universidad Nacional que pues me invitaron a participar de ese ciclo de charlas polares y pues bueno, la idea es tratar de aprender un poquitico acá y en este caso les quiero presentar básicamente 2 de los proyectos en los que estoy relacionado en áreas polares y pues bueno, espero que les sea interesante y de su agrado. Básicamente me voy a enfocar es en lo que es interacción hielo y océano. Y pues bueno, perdón, antes de seguir, permítanme presentarme. Mi nombre es John Freddy Mojica. Soy licenciatura en física en la Distrital y bueno, luego me fui por la parte de oceanografía y actualmente soy investigador asociado a la Universidad de Nueva York, sede Abu Dhabi, y ahí pertenezco al grupo, el Center for Global Sea Level Change, ¿sí? Donde básicamente estamos enfocados en estudiar cómo el nivel del mar está cambiando alrededor del mundo y obviamente nos vamos al foco central, a los focos que son estas zonas polares. Obviamente, hablando de zonas polares, nos enfatizamos el área de la Antártida y Groenlandia. No nos vamos hacia la parte del Ártico porque, bueno, ya sabemos que el hielo que está sobre todo en la parte ártica es básicamente hielo que está sobre agua, el cual al momento de derretirse no va a afectar el incremento del nivel del mar. Un típico experimento que se hace con un vaso de agua y el hielo no va a rebosar el agua. Entonces nos centramos en los estudios del hielo que está sobre base continental, que es el que nos va a producir un incremento en el nivel del mar, afectando todas nuestras costas. Y a partir de ahí, pues como el grupo está centrado en esto, yo me enfoco en identificar esa interacción hielo-océano y básicamente, digámoslo de esta manera, es saber cuánta energía el océano le está transmitiendo a los glaciales o al hielo, a esa frontera, a esa interacción, para saber a qué tasa de derretimiento o cómo está afectando estas zonas polares. Bueno. Entonces, básicamente mi presentación se consta en estas 2 grandes ramas, que es en Groenlandia, donde estamos realizando un estudio en el glaciar de Ilulissat, donde hemos estudiado la parte del retroceso de un glaciar en particular, se encuentra en esta zona. Pues voy a comentar acerca de este estudio y también de la zona de la Antártida. Les quiero presentar unos resultados desarrollados durante la expedición que realicé entre el 2018 y 2019 con Colombia en esta región. Primero quiero iniciar con una breve contextualización acerca del por qué es relevante y estudiar o tener presente esto, y es debido a los estudios y a cómo ha ido cambiando el clima a nivel global, y podemos registrar o identificar mediante medidas satelitales como por ejemplo, el año 2016 ha sido el que ha presentado una mayor cantidad de energía, es el año más caliente registrado desde que tenemos registros mediante mediciones satelitales y atmosféricas a diferentes rincones del mundo.
lo cual nos permite identificar de, bueno, ya tenemos un registro ya cerca de unos 100 años de temperaturas y vemos de que esto ya está cada vez incrementando más, lo cual también se puede relacionar con datos, por ejemplo, de Copérnicos, que el año pasado, el 2019, ha sido el segundo año más caliente desde que tenemos registros. Y esto lo podemos identificar nuevamente con la base de datos que tenemos acerca de los 1800, finales de 1800, donde identificamos estas fluctuaciones, obviamente ya sean temporales, donde ha incrementado y disminuido un poco, pero podemos identificar esta tendencia en los últimos años al incremento, basándonos en diferentes modelos y bases de datos de diferentes instituciones. Y obviamente este incremento lamentablemente tiene alguna correlación con la cantidad de dióxido de carbono que se ha soltado en la atmósfera. Y mucho de este ya por diferentes estudios se ve relacionados por efectos antropogénicos, como nosotros como humanos ya hemos incrementado esta relación entre el dióxido de carbono, la cual me incrementa este efecto invernadero y pues lleva muchísimas otras repercusiones. Muchas veces se habla de que, bueno, el CO2 tiende a oscilar a nivel planetario y sí, claro, hay muchas oscilaciones desde periodos, miles de años atrás, se presentan esas oscilaciones por diferentes fenómenos geológicos y demás, pero si apreciamos lo que son los últimos años, en la última parte, se aprecia cómo ese pico está relacionado con esta revolución industrial y revolución que se llevó por allá en el año 1800, donde empezamos a influir muchísimo en el planeta, nuevamente con esta producción de gases invernadero, los cuales están nuevamente relacionados con el incremento de la temperatura. Bueno, y por ejemplo, quiero simplemente aclarar de cómo se obtienen estos registros. Los anteriores han sido registros de estaciones meteorológicas, registros satelitales y demás, pero estos registros se obtienen mediante núcleos de hielo que son perforados en zonas profundas, Antártida, donde se analiza las partículas, las pequeñas partes de atmósfera de aire que quedan atrapadas entre estas capas de hielo a medida que se van compactando y así se puede hacer un análisis de la cantidad o de cómo se encontraba el nivel de CO2 y demás niveles de atmosféricos en esos periodos anteriores. Entonces, a partir de ahí ya se puede hacer como este registro, se ha hecho este registro. Y por ejemplo, en este caso quiero mostrar, según datos de la NASA, datos satelitales desde el 1993 hasta el presente. Esta imagen la descargué hace 2 semanas, no menos. Y vemos cómo el incremento del nivel del mar que se ha identificado es de alrededor de unos 3.3 milímetros por año. ¿Qué nos quiere decir eso? Básicamente que alrededor del mundo, en promedio, el agua está incrementándose unos 3 milímetros. Muchas personas pueden decir, bueno, pues 3 milímetros no es mucho, casi imperceptible a simple vista, pero si vemos con toda esa cantidad de agua acumulada y que cada vez sigue incrementando, y además esa cantidad de agua que no solo afecta a un sitio, sino es a nivel global, es una gran cantidad de agua la que cada vez está afectando o incrementando, ¿no? el nivel del mar. Entonces, por eso es relevante, importante estudiar e identificar qué está sucediendo en estas zonas, pues para poder tomar las medidas adecuadas. Y obviamente, pues los dos factores como más relevantes para esto vendrían a ser lo que es el agua que viene a producirse por deshielo y además la Tierra, al incrementar su energía térmica, obviamente se produce un nivel de expansión, hay una expansión termal del agua al transferir energía al agua, obviamente las moléculas se empiezan a mover un poco más y aumentan su densidad. Y si unimos estos dos valores, vemos que los dos juntos básicamente asemejan o cumplen lo que es el nivel del nivel del mar, cómo ha ido incrementando en estos años. Entonces, vemos de que es algo bastante relevante para entender y pues para estudiar acerca de este incremento.
Entonces, a partir de esto que les acabo de mostrar, fue como es parte de la motivación que nos hace pensar de, bueno, ¿qué está sucediendo en diferentes sectores? Y en este caso, uno de ellos es Groenlandia, donde hay gran cantidad de hielo depositado sobre plataforma continental. Y bueno, justo de ahí, hace ya 3 semanas, fue publicado este manuscrito. Sí, sobre esto que les voy a hablar, que es acerca de la interacción y el océano en uno de los glaciares de Groenlandia. Primero que todo, bueno, acá les quiero presentar son estas velocidades del hielo, cómo se desplazan en Groenlandia. Identifiquemos que toda esta área es un área congelada. Sí, estas zonas rojas son los lugares donde se está produciendo este deshielo. También quiero, antes de empezar a explicar esa parte, compararlo, por ejemplo, con Colombia. Muchas veces, según la proyección que nosotros estemos utilizando, ya sea estereográfica, cilíndrica, Copérnico, bueno, independiente, a veces no se sabe si Groenlandia es grande o pequeño, entonces por eso simplemente para hacer una comparación con Colombia, podemos identificar de que es alrededor casi 2 veces del tamaño de Colombia, la parte terrestre. Entonces podemos identificar esa gran cantidad de hielo que se encuentra acumulado, que en la zona central alcanza a medir hasta 3 kilómetros de espesor. Bueno, casi 3 kilómetros. Y es una gran cantidad que puede obviamente afectar el nivel del mar si este se llega a derretir. Bueno, entonces, ¿qué se pueden producir sobre todo pues, en los laterales, donde se presenta esa frontera, esa interacción agua y océano? Se pueden producir pues, desprendimientos, ¿sí? de glaciares, de esos icebergs a nivel gigante, porque básicamente recordemos, el hielo es como un fluido, obviamente con una alta densidad, pero es un fluido que va moviéndose, va desplazándose hacia las costas. Entonces, si cada vez llegan aguas más calientes, obviamente la tasa de derretimiento va a incrementar y el fluido cada vez va a incrementar su velocidad. Y acá podemos identificar unas de estas zonas. Sobre todo acá me voy a centrar, o nos centramos, fue en el glaciar Jakobshavn, en el fiordo de Spray. Y acá podemos identificar, esto según otro manuscrito, donde se ha visto un retroceso de este glaciar de cerca de unos 40 kilómetros en solo 100 años, cual es pues bastante notorio. Entonces, acá que les puedo presentar, básicamente acá en la figura me estoy relacionando en la locación y podemos identificar cómo está el frente glaciar, porque hay que identificar que no solamente se está produciendo un derretimiento en la parte superior por la atmósfera, sino también todo el frente glaciar está en contacto directo con aguas. En este caso, dentro del fiordo, alcanzamos a llegar cerca de unos 800 metros de profundidad. ¿Sí? Entonces, aguas que me llegan de las externas, que interactúan con las aguas ya residentes. Si esta se incrementa su temperatura, me pueden incrementar un derretimiento basal, ¿sí? Esas tasas de derretimiento en la parte inferior y por tanto desestabilizando el glaciar. Entonces acá obviamente tenemos que tener en cuenta qué tipos de agua están entrando, la marea también, cómo puede ir afectando las diferentes intrusiones, porque en este sitio en particular hay como una especie de seal, una especie de montaña submarina, la cual no permite que aguas muy profundas ingresen, ¿sí? Pero entonces, según las mareas, estas aguas que suelen ser a veces un poco de mayor temperatura, pueden ingresar como esta frontera, esta montañita, y obviamente afectando, incrementando las tasas de derretimiento en esta zona. Entonces, por tanto, nuestro objetivo en este caso fue el de cualificar y cuantificar las tasas de difusividad, cómo es que se está incrementando el derretimiento, cómo el océano está afectando el glaciar en esta zona, debido, obviamente, no a aguas simplemente someras, sino también a aguas más profundas. Para esto utilizamos básicamente un registro de datos oceanográficos de cerca de 10 años, donde tenemos registro, donde la institución ha estado ya desde el 2009, y donde tenemos en la parte externa
en este caso en el mapa en la parte izquierda, que es el Lizard Eyes Your Mouth en la boca, donde pues tenemos acceso a un barco y desplegamos CTDs. Sí, en este caso durante todo este tiempo se han desplegado cerca de 112 CTDs, bueno, fueron los que utilicé en el manuscrito, en esta zona, pero en la parte interna del fiordo hay mucha cantidad, hay alta concentración de icebergs, la cual no permite el ingreso de barcos. Entonces tenemos es que acceder y desplegar, en este caso son XCTD, que son como CTD. Bueno, primero que todo, CTD es un dispositivo, para aquellos que no sepan, es un dispositivo que nos permite identificar propiedades básicas del océano, las principales, temperatura, salinidad, bueno, conductividad, y a partir de ahí se deriva la salinidad que puede tener. También se le pueden incluir otros equipos como es el nivel de oxígeno, determinar el nivel de oxígeno o los niveles de nutrientes que pueden también afectar la zona. Entonces, esos son los equipos y las medidas que utilizamos en esta zona. Y a nivel interno, como no podemos ingresar, nos toca con el CTD, que es un poco más robusto, utilizamos otro instrumento que es el XCTD, que es un expendable, que es como desechable, que es básicamente como una baliza del tamaño de una botella de agua, la cual está conectada a un alambre y ahí al computador, y estas las desplegamos utilizando el helicóptero. Entonces nos desplazamos sobre toda una línea y básicamente por temporada estamos desplegando cerca de unos 10, 12, bueno, a veces llegan y no encontramos un orificio, un hueco que permita obtener esos registros, entonces a veces quedan unos vacíos, pero igual podemos acceder a valores de temperatura y salinidad en esta zona. En total hemos desplegado durante este tiempo 93, los cuales nos permiten identificar la evolución de esta región. Bueno, acá simplemente algunas fotos que hemos ido registrando durante estos despliegues y estas expediciones en el área. Bueno, simplemente es como para contextualizarlos. Acá utilizamos algo de numeritos, que es utilizamos el acercamiento de Thorpe, que nos permite identificar las disipaciones o los niveles de estratificación que son relevantes para saber cómo está nuestro sistema, si es estable o no es estable. También podemos identificar los diferentes niveles de difusividad de pigna y de doble difusión para saber cuáles son los procesos que pueden llegar a generar o incrementar estos derretimientos en la zona. Acá simplemente les quiero mostrar lo que es el diagrama, un diagrama TS, que es de temperatura y salinidad, registrado para todos los años en los que tenemos registros, desde el 2009 a su izquierda hasta el 2017 en su derecha. En la parte superior, toda la línea superior, son diagramas TS que hemos registrado con el CTD, o sea, en la boca del fiordo, y en la parte inferior, todos los diagramas TS que se han registrado con el XCTD, ¿sí? El desechable, dentro del fiordo. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite identificar las propiedades que tiene el agua en esta zona, porque recordemos que el agua no es uniforme, para que no sepan, no es siempre la misma en toda la profundidad, va a ir cambiando, porque se puede ir reorganizando según valores de densidad, si una es más salada o es más fresca que otra, entonces se reorganiza y va a tener diferentes propiedades a medida que aumenta su profundidad. Entonces podemos identificar básicamente durante el tiempo de registro una variación de cerca de unos 2 grados en las aguas más profundas, que ya pueden ver acá en la parte derecha, la profundidad está identificada con colores. Y vemos que 2 grados, ustedes pueden saber que para cambiar, para pasar a nivel del agua de estado sólido a estado líquido es bastante. Entonces, si por ejemplo identificamos unas variaciones muy, ya simplemente de 0.5 ya son bastante importantes para saber si se está aumentando esa tasa de derretimiento o no. Por ejemplo, y acá quiero simplemente hacerles o demarcar, pueden identificar, por ejemplo, acá en el año 2013, 2014, donde las aguas más profundas, que son estas azulitas, de color azul, se ven que alcanzan a tener unas temperaturas bastante elevadas.
que cerca a 3 grados Celsius, lo cual pues obviamente está por encima del punto de fusión del hielo. Entonces, donde esperábamos en estos años se identificaron un gran retroceso de este glaciar, mientras que, por ejemplo, en el año 2016, 2017, vemos que la temperatura obviamente es menor, pero igual que puede afectar o está afectando de alguna manera o entregándole energía al glaciar, porque llegamos a alcanzar a valores de 1.5 grados Celsius. Entonces, los niveles de derretimiento pueden disminuir un poco, pero siempre están presentes. Bueno, acá simplemente traté de identificar a partir de estas variables, hice unos cálculos con lo que mostré anteriormente para calcular directamente esas tasas de disipación, cómo se está incrementando esa mezcla, ese derretimiento, perdón, en la zona, debido a las mezclas que se presentan en el agua, si son turbulentas o no. Y como les decía, identificamos básicamente estos 2 años, lo que son el año 2013 y el año 2016, donde tenemos 2 comportamientos, pues los más opuestos según este registro, donde el 2013 hay un gran incremento de la temperatura del océano que está impactando, ¿sí? Y mientras que en 2016 ese es un poco menor, ¿sí? Y esto lo podemos identificar, bueno, anteriormente con las aguas que pueden entrar a esta bahía, como son las aguas de Irmingen, que es una corriente que circula alrededor de Groenlandia y que se ha visto en los últimos años que está subiendo bastante al norte. Acá estamos alrededor de unos 69, casi los 70 grados de latitud norte, y que alcanzan a impactar y obviamente transferir energía al glaciar, lo cual está afectando e incrementando mucho las tasas de derretimiento en esta zona. También, por ejemplo, quiero comentarles, mirando con imágenes satelitales, para las fechas sabemos de que hay satélites no hay geoestacionarios que nos permitan identificar en todo momento las condiciones de la zona. Entonces tenemos que mirar alrededor en esta zona es alrededor como de cada 15 días que está pasando, y tenemos con el Sentinel, tenemos una imagen que nos permite identificar cuáles son las condiciones que tenemos. Y acá seleccioné las que están más cerca al momento en el que fueron desplegados los equipos para saber si había alguna correlación. Entonces vemos como desde el 2009, 10, 11, en general todos, tenemos una gran cantidad de hielo acumulado, a diferencia del año 2013, que está en la parte derecha superior. Vemos que básicamente está casi libre, y haciendo pues un análisis de los diferentes registros y de diferentes periodos, no es muy común que esta zona esté libre, precisamente como por ese tapón, si esa montaña que tenemos en la parte externa, en la boca del fiordo. Entonces se vio de que hay un fenómeno que estuvo afectando, en este caso, esta zona, el cual identificamos que es la oscilación del Atlántico Norte, ¿sí? La cual estaba trayendo como una ola de calor, ¿sí? De aire caliente que estaba afectando esta zona para esta época, la cual vemos que puede interactuar y afectar directamente tanto cómo se encuentra el océano y obviamente el glaciar. ¿Qué sucede? Obviamente el hielo, al ser de ese color blanco, ¿sí? Tiene unas grandes propiedades que permiten reflejar la energía solar. Pero si no se tiene este hielo, entonces esa energía en este caso es absorbida por el mismo océano, el cual también viene a acumular, y obviamente se presentan todos estos procesos tipo cadena que incrementan cada vez más el derretimiento en esta zona. Entonces ya también pudimos identificar alguna relación con este tipo de procesos en este caso. Y obviamente, según la fase de esta oscilación, podemos identificar que para el año 2013 fue en mayoría de forma negativa, el cual incrementaba cada vez más esa transferencia de calor o esas olas de calor que llegaban a afectar la zona. Y pues bueno, en general, nosotros pues como conclusiones pues pudimos realizar un mapeo, ¿sí? De esos procesos de mezcla, porque no se suelen realizar, pero sí nos permiten identificar a qué profundidades es donde se están produciendo o está afectando más esas tasas de derretimiento. Identificamos con qué valores, los cuales relacionamos con otros estudios realizados previamente, identificando que son bastante remarcables para esta zona de Groenlandia.
Y también, obviamente, identificamos cómo hay unas intrusiones de estas aguas que obviamente afectan de forma enorme los procesos de mezcla en esta zona. Y pues bueno, acá simplemente hay un pantallazo del manuscrito que, como les digo, fue aceptado justo hace 2 semanas, bueno, 3 semanas también. Bueno, esto fue algo que se estudió en la Antártida, un estudio que se realizó en la Antártida, pero entonces ahora nos vamos a mover al otro sitio, al Polo Sur. Entonces vamos a ir a la Antártida y acá les quiero dialogar sobre un proyecto con el que estuve trabajando con el Programa Antártico Colombiano, donde alcanzamos la península Antártida. Y nuevamente, este también es un documento que está ahora bajo revisión ya para traducción y esperamos que salga para el próximo año en el Boletín de Investigaciones Marinas del INVEMAR como publicación. Entonces, para contextualizarlos de qué es lo que está sucediendo en la Antártica. Acá les estoy presentando a su lado izquierdo un mapa, bueno, es de Ringnow 2011, un mapa de las velocidades, nuevamente, ¿sí? De cómo se están desplazando esos ríos, esos glaciares por estas zonas. Y vemos que en general, alrededor de toda la Antártida, siempre están confluyendo todos estos glaciares, que son como ríos de hielo, ¿cierto? Que llegan obviamente hasta la frontera con el océano, la cual es la que empieza a incrementar su derretimiento. Y en este caso, pues nos vamos a enfocar es en la península antártica. Me enfoqué en esta zona primero, ya que es el área en la cual Colombia está realizando investigación, sobre todo por la parte de Bransfield y el estrecho de Gerlache. Y pues propuse un proyecto utilizando un equipo específico para identificar nuevamente, para no simplemente inferir, como lo hice anteriormente en la parte de Groenlandia, las tasas de derretimiento, sino acá para medir directamente esas tasas de derretimiento, ya con un instrumento más detallado que se los presentaré. Entonces acá simplemente les estoy mostrando al lado derecho el estrecho de Gerlache, donde se identifica el desplazamiento de estas aguas, de la circulación general, cómo varía esa circulación si estamos hablando a nivel sur, a nivel central o a nivel norte. Entonces nos centramos en esta zona para identificar cómo pueden incrementarse esos niveles de mezcla en los glaciares que están afectando esta zona. Entonces, obviamente, pues un problema que queríamos solucionar o es identificar cómo el agua circumpolar profunda puede disminuir, ¿cierto? Las capas de hielo, la plataforma de hielo en esta región. Y pues para eso quisimos es caracterizar pues la dinámica oceánica, cualificando y cuantificando los niveles de mezcla, no infiriéndolos como con toda la formulación anterior, sino ya midiéndolos. Y en este caso utilizando un equipo especial. ¿Qué equipo especial? Es un equipo de microestructura. Porque básicamente el equipo de estructura fina que se utiliza suele ser tipo el CTD, ¿sí? Como ya les comentaba anteriormente, el cual me permite tener unos registros según la frecuencia de muestreo, cada centímetro que podemos identificar o según la tasa a la cual se está bajando el equipo, ¿sí? La velocidad a la cual se baja. Eso nos permite hacer una comparación y la otra es a nivel de microestructura con un equipo especial que nos permita identificar esas variaciones pero a nivel de milímetros. Porque este tipo de procesos ocurren a escala muy pequeña, en este caso a este tipo de escalas. Entonces nuevamente acá les quiero presentar las zonas de estudio, ¿sí? Que son básicamente estas 3 bahías, Flandes, Andor y Charlotte, ¿sí? En la parte sur, intermedia y norte del estrecho de Gerlache. También porque puede ser relevante identificar este tipo de estudios, ya que les comento para aquellos que no sepan, Colombia también está buscando realizar o sentar su base antártica en estas regiones, entonces también es interesante saber qué tipo de glaciares o qué locación podría ser más afectada según la circulación que se está presentando en esta región. Y pues por los resultados que más adelante les voy a mostrar, podemos identificar que hay 3 dinámicas un poco diferentes en cada bahía debido a la interacción de aguas, a cómo las aguas están circulando en esta región. Bueno,
ese es el equipo el que les quiero comentar, que es el BMP acá en la parte central. Esto que es un tubito negro que parece como una escobita en la parte izquierda. ¿Sí? Ese es un BMP, que es un Vertical Mesh Profiler, ¿sí? Que nos permite identificar estructura fina, estructura microescala en la columna vertical, donde contamos con, lo más importante, con 2 sensores de cizallamiento, ¿sí? Los cuales son los que me permiten identificar si hay alguna mezcla a nivel vertical en esta zona. También tenemos obviamente unos sensores de temperatura, conductividad, presión e inclinación. Y pues obviamente podemos calcular y cuantificar lo que está sucediendo en esta zona. Acá simplemente les voy a mostrar la forma en la que se realiza este despliegue, porque a diferencia del CTD, el CTD es una grúa en el barco, la cual va bajando, pero como vemos, siempre hay un sube y baja. Entonces el CTD no va bajando completamente, bueno, durante todo el registro, sino hay momentos en que baja y sube, ¿sí? Cambia sus velocidades según los movimientos, la oscilación del mismo barco. Para este caso, utilizando este tipo de equipo, el BMP, necesitamos que el sensor baje por sí solo, que no esté atado al barco para poder realizar ese registro y me permita identificar si hay algún tipo de cizalla a nivel vertical en la región del despliegue. Entonces, por eso simplemente realizo, en este caso, es el despliegue de este equipo. Se deja pues un momento en agua para que se atempere, ¿sí? Los sensores empiezan a registrar, ya están registrando a nivel interno. Cuando se recuperen los datos, cuando se recupere el equipo, ya puedo descargar los datos directamente, ahí están ya registrando. Y como ven, yo voy desplegando un poco de cuerda, ¿sí? Para que al momento en que suelta el equipo, ahí todavía lo tenía, creo que lo tenía todavía cogido ahí con el pie, amarrado, y ahí ya lo solté. Y entonces tengo que empezar a proveerle cuerda para que él baje en caída libre totalmente. Y pues no esté afectado por ese movimiento como que de sube y baja. Entonces siempre hay que proveerle cuerda y demás. Pues bueno, acá parte de la secuencia del despliegue, obviamente la recuperación, obviamente toca echar manivela y uy. Pero bueno, también es para comentar de que actualmente, por ejemplo, este es un equipo relativamente nuevo a nivel de investigación oceanográfica. Entonces, siempre hay con bastantes avances en todo tipo de ciencia, ¿no? Para los que no conocían, ese es el CTD que utiliza básicamente la DIMAR en las expediciones antárticas, el cual contiene, esa es una roseta, el CTD está en la parte acá interior, pero toda esta estructura, con brillo azul y rojo, se conoce la roseta donde se pueden instalar también, se instalan, ahí se pueden ver un ASCII, unas botellas que pueden recoger agua de profundidad, acá simplemente unas fotos durante ese despliegue. Y bueno, acá simplemente el número de estaciones del CTD, que en este caso fueron 14 estaciones de CTD en la región y 26 de las 30 estaciones propuestas en nivel interior. Nuevamente acá, obviamente, otros numeritos, teoría de Reynolds para identificar los niveles de turbulencia, difusividad diapigna y demás, para poder calcular estas variables. Algo de lo que les comentaba, obviamente, es, por ejemplo, al lado derecho superior. Vemos que identificamos, el equipo está registrando los datos desde que se está lanzando, ¿sí? Entonces podemos ver de que yo solamente estoy utilizando es la parte de caída. Esta línea como rojita, un poco más intensa que se ve, que es la caída de tiempo, mientras que ven que la parte de subida ya está un poquito más seccionada, porque es con la manivela mientras se va recuperando. Entonces esos datos no servirían para hacer los cálculos de la cizalla, este movimiento vertical que pueden presentar, esa reorganización de las aguas, que es el que nos parece relevante para investigar. También obviamente utilizamos diferentes programas, softwares, MATLAB, Motocross, Aeroslink, para comunicarnos con el equipo y para filtrar y trabajar con los datos. Acá simplemente les quiero presentar en la parte superior los diagramas TS de las 3 zonas de
de las diferentes bahías ABC, acá están marcadas en la parte inferior derecha ABC, de las tres bahías, y vemos cómo estos diagramas TS son variables según las diferentes bahías. Ya porque las zonas sean muy próximas, no quiere decir que sean uniformes. Entonces siempre hay una intrusión de diferentes masas de agua. Y acá pues en general identificamos algo de las masas de agua superiores, de las shallow Antarctic shallow waters, ¿sí? Las superficiales, algo de la corriente circumpolar profunda, la corriente circumpolar profunda superior, y aguas del mar de Weddell, que también alcanzan a cruzar esta parte de la punta de la península, ingresan al costado occidental. En la parte inferior acá tenemos la frecuencia de flotabilidad y el ángulo de Turner, que nos permite identificar los niveles de estabilidad, ¿sí?, del sistema en este caso. Solamente acá estoy representando dos estaciones de cada, las dos estaciones relevantes de cada bahía, ¿sí?, donde identificamos que básicamente las estaciones que están en la parte norte, en donde está C, son las que presentan una mayor variabilidad. Bueno, acá simplemente realizamos los cálculos de las tasas de difusividad, donde básicamente acá lo que quiero transmitirles es de que se identifica cómo el sector sur, ¿cierto? Hay una intrusión de aguas, aguas más calientes, ¿cierto?, que llegan a afectar las aguas dentro de la bahía, incrementando estas tasas de mezcla en los glaciares que ahí están afectando, ¿sí? Y en la parte, en el costado norte, se identifica que ahí es un alto nivel de mezcla, o sea, toda esta parte está la columna vertical debido a la intrusión de diferentes aguas, se está mezclando, incrementando los niveles de mezcla, ¿sí?, las cuales obviamente según sus temperaturas pueden afectar más de los glaciales que están en esta zona, entonces generando unos diferentes tipos de agua. En general, acá realicé un mapeo de estas tasas de disipación en las tres bahías, ¿sí?, donde se identifica a nivel general que hay una pequeña variabilidad entre estaciones, pero a nivel de profundidad, la variabilidad es demarcada, es bastante clara, donde se identifican los hotspots, que se llaman en inglés como esas regiones donde hay un incremento, y esas tasas de mezcla entre aguas es bastante marcada. Pueden identificar algunas de estas, y obviamente las cuales pueden afectar directamente o están afectando directamente los glaciares de la zona. Y obviamente todo esto que se está afectando me está significando, se puede traducir a incremento en tasas de derretimiento de los glaciares. Y esto no solamente es en esta zona, eso es a nivel general, que es una tendencia que se está identificando. Entonces, en general, acá podemos realizar, es la primera vez que se realiza este tipo de mapas de difusividad diapigna en la región, en este estrecho de Gerlache. También nuevamente comparando con los valores, se identifican unos altos valores de disipación, y que están acorde con esto que se ha identificado, que es como la parte occidental de la Antártida está cada vez incrementando sus niveles de derretimiento comparado con la parte occidental, ¿sí?, debido a la misma batimetría que tenemos en esta zona, que es más profunda, también a las teleconexiones que tenemos en la región. Y pues obviamente nos pudimos identificar desde estos mapas estas intrusiones de diferentes aguas con respecto a los residentes, identificando a qué profundidades nuevamente pueden estar afectando en mayor medida las tasas de derretimiento de la zona. Y bueno, nuevamente acá, aparte del manuscrito que va a salir en publicación, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Colombia? Muchas veces la gente dice, bueno, pero está por allá en todo el norte o todo el sur, pero no, Colombia está acá en el Ecuador. Pues ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Mucho respecto a qué. Primero que todo, a veces uno, por concepción de mapas, uno no tiene claro de tamaños y demás, pero entonces nuevamente, transfiriéndonos a esa zona, Colombia es cerca de la Antártida, cerca alrededor de unas 12 veces el tamaño de Colombia. La Antártida es 12 veces más grande que Colombia y está totalmente cubierta de hielo.
Y nuevamente toda en la parte sur alcanza a llegar a más de 3.000 metros de hielo. Entonces sí, es algo de que hay que tener presente que si se llega a derretir, los niveles de incremento del nivel del mar serían elevadísimos. Sí, y obviamente pues también tenemos que considerar acá Groenlandia, que alcanza a ser casi dos veces. Siguiendo cada una de las relaciones o el último reporte del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ¿sí? Que es un grupo de expertos que se reúnen para identificar, usar modelos y identificar si está aumentando o no está aumentando según las medidas que cada país está haciendo el nivel del mar y la temperatura a nivel global. Identificamos, en este caso solamente presento 5 de los diferentes escenarios que postulan, donde uno de los más extremos dice que de aquí al año 2100 puede llegar a aumentar más de 2 metros el nivel del mar. Y que si no se toman pues acciones puede llegar a ser más, pero hay que tomar las diferentes medidas necesarias, ¿no? Y pues porque es necesario esto, pues precisamente como el mismo semillero, el nombre del semillero lo dice, Colombia es 50% sí, mar. Vemos que cerca es exactamente eso, más de la mitad de nuestro territorio es oceánico. Y obviamente queremos aumentarlo, pero no disminuyendo la parte de tierra, porque si aumenta el nivel del mar, grandes cantidades de gente se encontraría en riesgo, que no tienen sitios para desplazarse. Entonces, bueno, por lo menos identificar o hacer unos pronósticos de qué puede pasar en qué zonas, porque tampoco es que vaya a generarse ese incremento de forma uniforme alrededor del mundo. Hay unas zonas que están más afectadas y a nivel Colombia, la zona del Pacífico sería más afectada que la zona del Caribe. Eso también viene a estar relacionado con ese tipo de puntos bueno, puntos donde las mareas están afectando en mayor proporción, una mayor área, una región en específico. Entonces acá podemos identificar, simplemente siguiendo este esquema o este estudio de los cambios climáticos a nivel Colombia, identificamos qué áreas pueden llegar a estar más afectadas y pues como les decía, el Pacífico fácilmente puede estar con gran cantidad de áreas afectadas y obviamente uno de los puntos más relevantes o lo que trata de hacer la naturaleza siempre trata de sustentar o equilibrar partes de estas situaciones que suceden y eso se va a ver reflejado, por ejemplo, en incrementos en la erosión del suelo, obviamente en las inundaciones o intrusión salina, que también, por ejemplo, a nivel humano puede afectar en el consumo de agua porque puede obviamente incrementar el nivel de sal en reservorios de agua y obviamente generar otro tipo de problemas. Entonces, siempre es importante identificar qué está sucediendo en estas zonas, en los diferentes ecosistemas, ya sea estuarinos, en los manglares, y hay que identificarlos para saber qué podemos hacer y qué medidas hay que tomar. Por mi parte, siempre sugiero empezar siempre con acciones y pues la idea siempre es continuar con la investigación para identificar o tener conocimiento de cómo esos sistemas costeros pueden estar afectados. También el monitoreo. La idea también es que empecemos a nivel interior a consolidar alertas de monitoreo que permitan hacer alertas, identificar qué está sucediendo en diferentes zonas, ya que cada vez nos estamos extendiendo a más áreas. También los sistemas de información, cada vez hay que desarrollarlos e integrarlos más en las comunidades. Hacer el monitoreo incluyendo en los planeamientos institucionales el cambio de nivel del mar. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo lo debemos diseñar? Y todo esto son medidas que deben adoptar las entidades gubernamentales, tanto locales como de todo el país, generales. Incorporar obviamente esto en la planificación territorial y obviamente hacer una planificación inclusiva de todos los diferentes infraestructuras y demás personas que pueden estar involucradas en estos efectos que estarían
se estarían presentando debido al incremento del nivel del mar. Entonces, por eso simplemente quiero terminar diciendo que necesitamos más educación en estos tipos de temas, y generar divulgación para que todos empecemos a identificar cuáles son los problemas y socializarlos, para que además de pensar en los problemas, podamos sugerir o dar soluciones a esto que se está generando. Y pues bueno, básicamente esto era lo que les quería decir acerca de esta interacción. Bueno, muchas gracias. No sé si Bueno, ya... te agradecemos, profe, por acompañarnos en este espacio y por compartirnos su trabajo. Ahora damos apertura a la sección de preguntas. Ya saben, si tienen alguna duda, pueden escribirla en el chat. Por ahora ya tenemos varias preguntas, entonces te las voy a ir leyendo. Perfecto, genial. La primera pregunta la hace Leonardo Martínez y pregunta, ¿qué es diapignal? Oh, bueno, perfecto. Diapignal hace relación a variaciones. Bueno, primero que todo, el prefijo dia está relacionado con densidad, entonces con variaciones de densidad, y la parte pigna hace relación como a las líneas, cómo se encuentra a diferente profundidad. Entonces, diapigna haría relación a cómo las densidades del agua están variando, ¿cierto? A diferente profundidad cuando queremos hacer unos análisis de difusividad diapigna. ¿Cómo se puede generar una difusividad entre diferentes capas de densidad? Porque en este caso la densidad del agua no solamente depende de una propiedad. A nivel general podemos dependerla o relacionarla tanto con los valores de temperatura y salinidad. Pero yo puedo tener una masa de agua con una densidad, ya sea porque tengo una temperatura alta y una salinidad baja. Pero también podría obtener ese mismo valor de densidad con una temperatura menor, pero con una mayor cantidad de salinidad. Pero si tenemos estas dos masas de agua o estos dos puntos de agua en la misma zona, me van a generar una transferencia de propiedades, porque obviamente la temperatura se transfiere más fácil a una mayor velocidad que la salinidad y hay un decantamiento. Entonces, por eso se hacen este tipo de estudios para identificar cómo varían las diferentes propiedades en general, pero hace relación a las variaciones de densidad. Listo. La siguiente pregunta la hace Andrés David Velázquez y dice, muy interesante. ¿Esas tasas de derretimiento son ahora mayores que las de acumulación de nieve? Sí, actualmente se están identificando y muy bien que mencionan, no he mencionado la acumulación, porque también se busca que si hubiera un balance entre acumulación, ¿cierto? Y el desprendimiento y la producción, pues uno diría, bueno, está en balance, no habían problemas. Aquí es donde viene exactamente el problema, en que la acumulación que se está generando en la parte interna cada vez es menor de la producción de hielo o icebergs que se están generando. Hay varios estudios relacionados acerca de estos, donde podemos identificar cómo esas tasas cada vez no es que la acumulación está presentando unas variaciones, pero lo más importante no es la acumulación, sino cómo se están presentando esas tasas de derretimiento, que cada vez son mayores. Y algo para destacar es, por ejemplo, como el punto de pivote, el punto de cierre. Es algo que se conoce como el grounding line o como la zona donde se sientan las bases de los glaciares, ¿sí? Estas zonas sirven como que es el punto donde el glaciar se sienta sobre tierra, ¿sí? Y a partir de ahí ya salen como unas lenguas, las cuales están ya flotando, están ya en contacto en la parte interior, en la parte sí, de mayor profundidad con el agua, ¿sí? Pero entonces, ¿qué está sucediendo? Que cada vez este retroceso está aumentando y si se llega como a salir o a retroceder de estos puntos de quiebre, estos grounding zone, ¿sí? Este derretimiento o el agua va a entrar como unas pequeñas cavidades que por lo general se tienden a encontrar y aumentan ese derretimiento basal a nivel interior.
¿Y qué sucede? Que obviamente al momento de generar un retroceso, glaciares que no sea el principal, el que viene por el carácter principal, sino los aledaños, también van a quedar cada vez más expuestos a ese contacto con el océano. Entonces los niveles de derretimiento cada vez van a incrementarse más y más y más. Entonces sí, hay varios estudios donde se han identificado obviamente variaciones, pero no hay un balance entre la nieve que se está acumulando y la que se está perdiendo. Actualmente no hay balance y hay estudios obviamente ya localizados donde se pueden ver que sí hay en unas zonas, pero lo que estábamos acá identificando son los niveles de derretimiento, que en este caso cada vez son mayores que esa acumulación a nivel interior, interno. Gracias, profe. La siguiente pregunta la hace Wendy Paola Arias y dice, he notado a lo largo del ciclo de charlas polares que varios de los investigadores de la Antártida se centran de cierta forma en el mar de Amundsen, o sea, en la Antártida Occidental. ¿Qué hay de particular en esta zona para que sea tan estudiada? Bueno, genial. ¿Qué es lo que sucede sobre todo en esta parte? Creo que en algún momento alcancé a mencionar de que es la parte de la Antártida Occidental que se está derritiendo a mayor velocidad. Y básicamente es eso. ¿Y por qué se está derritiendo a mayor velocidad? Creo que justo hace cerca como de un poquito más de un mes salió un mapa en alta resolución a nivel batimétrico de la Antártida, donde se identifica como esta cordillera, pues si vemos como los Andes, ¿cierto? Que tenemos esta cordillera. Algo similar tenemos a nivel de la Antártida, que es la cordillera transantártica, que básicamente es la que me está dividiendo, ¿sí? La Antártida occidental a oriental. Y la parte occidental presenta una batimetría, está como por debajo del nivel del mar. Entonces, todo el océano, ¿sí? Tiene un mayor contacto con toda esta zona occidental, ¿sí? Con todos los frentes glaciales, por tanto hay un mayor incremento en el derretimiento. Mientras la parte oriental tiene una elevación mayor, entonces el océano no alcanza a afectar todas las capas de los glaciares que se encuentran en esa zona. Entonces se tiende a centrar estudios en esta zona debido a esa relación de que son donde se encuentran una mayor tasa de derretimiento de los diferentes glaciares. Y vendría a ser por acciones como esta, por la batimetría, por las conexiones que se encuentran, teleconexiones que se llaman a la interacción con atmósfera, y que también por ese lado, por ejemplo, tenemos toda la parte del Pacífico al asequible que se están presentando estos intercambios. Pero eso no quiere decir que la otra parte no sea importante. Todo es importante porque todo es un ciclo y hace forma de un todo, ¿no? Entonces también obviamente hay diferentes estudios que están en esta zona. Pero a nivel general, pues sí, creo que sí, a nivel se tiende uno a centrar sobre todo en esta parte, pero hay grandes investigaciones que se están desarrollando por otras regiones, también por otras bases y demás. También sobre todo se centra bastante, por ejemplo, en Antártida y la parte occidental, porque hay una gran conglomeración de bases, porque es como una de las partes más fáciles de acceder, porque llegar a la Antártida no es para nada fácil ni económico. Entonces hay una gran cantidad de bases en esas zonas y son más asequibles por esta parte, por Chile, por ejemplo, o entrando por Nueva Zelanda. Sí, que se llegaría uno a la zona de Ross, Amundsen, pero por ejemplo por la parte de Sudáfrica, que es un poco más largo, pero como 15 días por la parte de Sudáfrica y es más pesado para llegar a acceder a esta zona. Entonces, pero también hay estudios que se están realizando, ¿no? Listo. Siguiente pregunta. Laura Camila Perdomo escribe, mencionaste que además del derretimiento del hielo se da la expansión térmica. Quisiera entender un poco más de este proceso y cómo influye en el aumento del nivel del mar. Listo, muy bien. Básicamente bueno, eso es como clase de ciencia en lo que nosotros tenemos presente. Cuando vamos a hervir agua en la cocina, nosotros lo que hacemos es colocarlo a un fuego o en un calor, bueno, donde en la cocina de inducción, lo que sea, pero es en una fuente de energía que le estamos transmitiendo, en este caso, al agua.
Y como nosotros sabemos, o por ejemplo en un microondas, ¿cierto? Todas las moléculas están en un estado así relajados y a medida que les damos más energía, pues obviamente ellas empiezan a acelerar, a emocionar, tienen más energía, entonces empiezan a moverse y a ocupar mayor volumen. Entonces estaría más relacionado por esta parte. La expansión térmica que se está presentando es obviamente a medida que aumenta la temperatura, unos grados, obviamente también se le está transmitiendo mayor energía al agua y el agua obviamente su volumen va a cambiar. Y estamos hablando del volumen de todo el océano, obviamente. Obviamente, un grado es algo relevante para estas aguas y sobre todo porque también incrementan la tasa de derretimiento de los glaciares, pero también su volumen. Esta parte a veces es muy discutida porque la gente prefiere centrarse más que en estudiar qué cantidad exactamente se está incrementando el volumen, porque puede ser solamente la parte somera la que está siendo afectada, no la profunda o donde haya temperaturas. Entonces, se suele centrar la discusión es en cómo llega a afectar, ¿sí?, el nivel de derretimiento, la cantidad de agua producida por glaciares, ¿sí?, que está incrementando el nivel del mar. Pero esta parte de la expansión térmica también hace parte y no se puede llegar a desconocer. Pero básicamente es eso, es cómo incrementa su energía térmica y obviamente aumenta su volumen. Vale. La siguiente pregunta la hace Wendy Paola Arias y dice, ¿lo anterior tiene que ver con las reclamaciones territoriales en la Antártida? Pregunto porque hasta donde sé, esa área no tiene reclamaciones. Bueno, ojalá. Todo eso tiene ya reclamaciones y todos los países que dicen que tienen vista para allá. Y por ejemplo, esa área de Amundsen y demás, los que están generando investigación, pues también hacen sus reclamaciones. En este caso, Australia, Nueva Zelanda, también dicen, no, nosotros somos los que estamos más cerca y reclamamos este pedazo. Pero bueno, en general, más que estar relacionado por las reclamaciones, estarías más por la accesibilidad que se llega a presentar, el nivel de estudio que se hace para la zona de occidental, que no la oriental. Pero sí, en general, se tiene, creo que a nivel de toda la Antártida, alrededor de toda la Antártida, hasta ya tiene sus reclamaciones y demás. Bueno, la siguiente pregunta la hace Giovanni Alejandro Cuervo y dice, ¿cómo fue tu experiencia personal, tanto en la Antártida como en Groenlandia? ¿Qué diferencias percibiste? Y si crees que los retos son los mismos para las dos regiones. Bueno, los retos son, bueno, la experiencia, uy, muy bacana. Sí, no, es genial identificar, poder participar, ir a estas zonas desde diferentes sitios, porque por suerte he podido ir a la Antártida entrando por Sudáfrica, también entrando por Nueva Zelanda y también pues por Chile. Ahorita lo que hice, lo que les presenté acá con Colombia. Entonces se ven obviamente diferentes aproximaciones, de a veces diferentes pensamientos que se puedan llegar a tener, eh, que hay muchísimo pues por hacer y uno se da cuenta de que estas son unas zonas que hay que buscar, hay que cuidarlas, hay que tratar de transmitir qué es lo que está sucediendo allá, porque lo que sucede allá nos afecta a todo el mundo, es el aire acondicionado del planeta Tierra y si no lo cuidamos, obviamente puede que nosotros digamos, no nos toca a nosotros, eso será a la próxima generación la que le toca sufrir esto. Pero pues hay que pensar en que hay que cuidar nuestra tierra y sí, claro, por allá te dan muchos pensamientos y todo así, brutal, los paisajes son geniales la atmósfera, cómo te sientes y demás, el frío es genial. Es una experiencia que, claro, ¿no? Yo invito a todos que se puede, háganle, visitar esas zonas, por ejemplo, el Ártico, obviamente es otra zona, Groenlandia. Para mí fue muy curioso la primera vez que fui allá, ya al identificar, obviamente porque la parte norte
está más asequible, es de más fácil acceso. Por ejemplo, a Groenlandia se llega es por avión y para desplazarse uno de un sitio a otro es por helicóptero. Allá no hay carreteras entre las ciudades, como la fotico que les mostraba inicialmente. Allá hay pueblitos, en la Antártida no hay pueblos, ¿sí? Acá tenemos eso es semilurizado, obviamente son casitas acá pequeñitas y demás. Ahí hay pueblitos y hay unos caminos acá, por ahí hay carros, que habrán unos 30 carros en cada pueblo para moverse dentro del pueblo y demás, camiones. Pero para desplazarse de un sitio a otro en Groenlandia toca es por helicóptero y demás, pero de alguna manera es asequible, más asequible precisamente eso, porque hay una mayor densidad poblacional en esta zona. También se ve en las comunidades a veces, porque esto es, Groenlandia hace parte de Dinamarca, entonces a veces se ven con problemáticas y demás, obviamente económicas. Allá se maneja mucho la economía por pesca y por turismo. Suele ir mucho el viejito pensionado, pero uy, sí, la verdad, uno ve el turismo como muy viejo, de alguna manera sí, pero uy, no, uno es joven. Genial, uno puede tener la oportunidad, obviamente, pues más costoso, pero es una experiencia brutal, auroras boreales y demás. Pero sí se ve que son diferentes conceptos, lo que es Groenlandia y la Antártida. La Antártida, no, lo que hay allá son más que todo científico, lo que en su momento Chile tenía familias y escuelas allá, pero creo que ya cada vez ya ha ido cambiando un poco y sigue pues la parte militar más presente, pero son conceptos diferentes y son pues obviamente retos diferentes. Para llegar a la Antártida, una campaña, ya sea llegar por barco o avión, es mucho más complicado el emprendimiento entre diferentes proyectos y cómo todos tienen que ir unidos para un solo objetivo y generar colaboración, conseguir los fondos y demás. Sí, todo tiene sus riesgos, sus problemáticas, pero bueno, lo último son experiencias que wow, te cambian la forma de ver. Pero, no sé. Siguiente pregunta. Otras hipótesis acerca de este mayor derretimiento en la Antártida han postulado que puede deberse a un aumento en la actividad volcánica de esta zona. En su opinión y experiencia, ¿cuál puede ser el mecanismo dominante para tal derretimiento? Bueno, si hablamos a nivel de volcanes y demás, no tengo muy claro esta parte de la cordillera y el efecto que pueda llegar a tener, pero no creo que sea tan elevado como estar constantemente una masa de agua chocándole siempre. Sabemos de que si está soplando el viento y tú estás seco, pues lo puedes resistir con la chaqueta, pero si está soplando el viento y estás mojado, te congelas de inmediato. Entonces, lo mismo, siempre si estás, el agua ¿cierto? Te quita, te hace perder mayor cantidad de calor más rápido. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Cada vez, a medida que la temperatura del océano es mayor, te está incrementando, te está quitando esta energía más rápido y es algo que está presentándose a nivel constantemente. Esto que comentas acerca de actividad volcánica, tú sabes, puede estarse más relacionada, más focalizada en alguna zona, pero no a nivel general, como se ha visto con estos mapas de derretimiento. Que son velocidades del hielo, que están, como ves, alrededor de toda la Antártida. Sí, mientras que si se llega a presentar algo de actividad volcánica, ya sería algo más focalizado en una región en particular. Entonces, no sé hasta qué punto pueda llegar a ser tan certero este incremento de actividad. Pero pues no hay que descartar nada, siempre es interesante y ahondar un poco más. Podríamos mirarlo, pero no, la verdad no tengo mucha información acerca de esta parte de la actividad volcánica, pero sería algo más focalizado, a diferencia de como vemos acá, que es por todo lado. Listo. La última pregunta la hace Leonardo Martínez y dice, ¿qué se puede decir del invierno antártico?
¿Suceden estos mismos procesos expuestos? En invierno antártico, ¿qué es lo que sucede? Obviamente en invierno el área de la Antártida se alcanza a duplicar porque se empieza a congelar todo el océano alrededor que alcanza los 65 grados, o, bueno, sí, ciertas regiones que alcanzan a quedar todas cubiertas por hielo. Por eso es que la gran cantidad de investigación se realiza es en el verano antártico. En invierno, pues bueno, tuve la oportunidad de ir, pues precisamente fue con Sudáfrica, en el invierno antártico, eso fue 2017, eso fue en julio 2017, que estuve por los 0 grados de latitud, por donde queda Mount Rice, por ahí hay una polinia, en otro estudio que estamos realizando. Y en invierno, obviamente, las condiciones son diferentes. Uno dice, ah, bueno, en invierno antes se vuelve a congelar, en verano se descongela un poquito, pero es un ciclo. Claro que sí, son ciclos. El problema es que cada vez que se están presentando estos incrementos de temperatura y cómo está afectando el océano, el ciclo o el congelamiento cada vez tiende a tardarse un poco más. Y a veces ya no alcanza a ser tan grande o extenderse tanto como se ha sido registrado anteriormente. Una colega mía, justo Claire, está trabajando en un manuscrito acerca de esto y donde se pueden identificar como, por ejemplo, para congelarse se está tardando cerca de unos 7 meses, ¿sí?, en producirse el congelamiento máximo, mientras que el de derretimiento está entre unos 4 meses. Entonces es como una fluctuación que cambia bastante. Y cada vez para poder generar ese congelamiento y alcanzar las mismas regiones, que ya no, cada vez es un poco menor, las regiones que alcanzaba cuando se congelaba, tarda mucho más tiempo. No sé si también han escuchado, por ejemplo, la parte del Ártico, que ya cada vez se están abriendo son los canales para desplazar obviamente mercancía y demás por toda la parte del Ártico, donde antes no habían esos trayectos, esos caminos por Rusia, por Canadá. Entonces los barcos ya están accediendo como por otras zonas en el verano polar ártico. Entonces cada vez es esa confluencia, esa variación en invierno que ya no está alcanzando a los mismos máximos que ya se han registrado, que ya hemos registrado desde que tenemos pues medidas satelitales que podemos tener una visual de la región. Entonces, comparando en esta trayectoria, ya no alcanzamos esos mismos registros. Y eso que estamos teniendo un registro de solamente 50, 40, ya 50 años, 50, 60 años de vista satelital. Entonces ya empieza a ser un poquito pues demarcable que podemos hacer tendencias, sí, porque obviamente con una foto de un día o un año, 10 años, digamos, no, la estadística no sería como tan válida, pero ya empezamos a tener valores de 60 años, registros temporales que ya pueden empezar a ser un poco más significantes. Pero sí, estamos mal. Bueno, nuevamente damos gracias al profesor John por acompañarnos con esta valiosa charla. Les invitamos a estar atentos a nuestras redes y a nuestros canales de comunicación, pues próximamente se viene la última charla del ciclo sobre zonas polares. Allí nos estará acompañando la profesora Nancy Villegas, quien también ha participado en varias expediciones a la Antártida. No siendo más, les damos las gracias por acompañarnos y les deseamos un feliz fin de semana. Bueno, gracias a todos y saludos, les va muy bien. Gracias.